vamos a comenzar el día de hoy sobre amenorrea. ¿Está bien? No se olviden que amenorrea es un síntoma, ¿correcto? Es un síntoma que se manifiesta en varias enfermedades. Así que el objetivo de esta diapositiva es poder diagnosticar estas enfermedades. ¿Está bien? Nos vamos a ir orientados al diagnóstico. Todo estaría pues de diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Para empezar tenemos que definir amenorrea. Entonces, hay dos definiciones. Se llama amenorrea primaria a la chica que no regla nunca, ¿correcto? Pasado los 15 años de edad, pero que tiene caracteres sexuales secundarios. O sea, tiene hormonas, pero no regla. ¿Ya? Y el punto de corte es 15 años. La otra definición es la chica que no regla, ¿correcto? Han pasado 13 años de vida, pero no tiene caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué le bajamos 2 años? Porque si no tiene caracteres sexuales secundarios es porque no tiene hormonas y si no tiene hormonas no desarrolla su hueso y puede quedarse con talla baja. ¿Está bien? Esa es la razón. La otra definición, con azul lo vamos a poner, amenorrea secundaria, es una chica que ya arregló, correcto, pero por más de 3 ciclos deja de arreglar, si es que es una chica regular. Y la otra definición es una chica que ya arregló, pero por más de 6 meses deja de arreglar, si es que es una chica irregular. Entonces, cuando una chica es regular, doctor, ¿qué significa ser regular? Ser regular significa que tus periodos cada mes oscilan máximo de 7 a 9 días. No oscilan más de eso. Te viene la regla cada 30, 31, 29, 30, 31. O sea, no hay más de 7 a 9 días entre mes a mes que viene la regla. ¿Por cuánto tiempo debes medir esto? Por lo menos 6 meses, aunque lo ideal es un año entero. Si tú me dices que desde enero del 2019 puedes contar cada cuánto vino tu periodo y dentro de esa medición nunca ha pasado más de 7 a 9 días de intervalo de irregularidad, entonces define como regular. El paciente define como regular. Y es irregular el que no cumple esto. A veces le viene cada 28 días, otro cada 37 días, cada 40 días, entonces es irregular. Por eso 3 ciclos sin regla cuando es regular, 6 meses cuando es irregular. ¿Por qué 6 meses? Porque en 6 meses hay riesgo de hacer hiperplasia endometrial, si uno no regla. ¿Ya? Muy bien. Entonces los ginecólogos han dividido a la amenorrea según los compartimientos, se llama. Compartimientos, ¿ya? El compartimiento 1, 2, 3 y 4 dependen o se refieren a todo lo implicado para poder reglar. Entonces, para poder reglar, primero necesito pues un útero que reglar y una vagina y un himen que esté permeable para el sangrado. Entonces, el primer compartimiento es el canal. Segundo, para que pueda arreglar, ese canal, ese útero, tiene que ser estimulado por hormonas. Así que el segundo compartimento son los ovarios que liberan los estrógenos y progestágenos para poder arreglar. Tercero, esos ovarios tienen que estar comandados por la FSH y la LH de la hipófisis. Y cuarto compartimiento, esa hipófisis no trabaja sola, está influida por la GNRH del hipotálamo, que a su vez está influido por áreas corticales superiores. Por eso el área 4 o el compartimiento 4 es el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, en función de qué falla en cada compartimiento, tenemos todas estas causas. Y en función de que si son primarias o secundarias, se clasifica. ¿Ya? Entonces vamos a arrancar. ¿Cuál es la amenorrea más frecuente de todas? Vamos a hacerlo con color negro. ¿Primaria o secundaria? Secundaria, doc. Esta es la más frecuente de todas, secundaria. Y dentro de las secundarias, la más frecuente es el embarazo. Pero el embarazo no es una enfermedad. Por lo tanto, la amenorrea del embarazo no califica para esta diapositiva. No es un tema de diagnóstico. Entonces, la causa más frecuente de amenorrea es secundaria y por embarazo. Pero eso no es una enfermedad. Hablemos de las enfermedades. La amenorrea secundaria más frecuente, la amenorrea más frecuente es la secundaria, y dentro de las secundarias, la más frecuente es esta de acá, por segundo compartimiento. Y dentro de ese segundo compartimiento, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Es la más frecuente de todas las amenorreas secundarias patológicas. Luego sigue fallo ovárica precoz, pero bueno, eso es mucho más raro, pero igual lo menciono. Fallo ovárica precoz.
Cuando una paciente deja de funcionar sus ovarios antes de los 40 años. Muy bien. Luego, las siguientes causas de amenorrea secundaria básicamente se dividen. El segundo lugar lo tienen los problemas de hipófisis, luego muy de cerca los problemas del sistema nervioso central y en último lugar, el más raro, los problemas de canal. ¿Ya? Entonces vamos a conversar de los problemas de canal. Los problemas de canal son básicamente porque el útero ha sufrido alguna lesión que no le permite menstruar. Entonces, la causa más frecuente de amenorrea secundaria del canal es el síndrome de Asherman, ¿no es cierto? El síndrome de Asherman es una sinequia del endometrio. ¿Producto de qué? Producto de una infección crónica, ¿correcto? O inflamación crónica. Y la otra opción es producto de traumatismo, legrado. Entonces, en nuestro país, la causa más frecuente de síndrome de Asherman es una infección, básicamente una endometritis por abortos clandestinos, maltratada, que termina siendo una sinequia. Para diagnosticar un Asherman tienen que hacer histeroscopía directa, ¿ya? Para ver las lesiones, la histeroscopía también sirve para separar o debridar esas adherencias y tienen que darle a la paciente, ponerle una T de cobre usualmente y le tienen que dar estrógenos. Ese es el manejo. Le ponen una T para que la T se pare y no se siga pegando el endometrio y le dan estrógenos para que crezca el endometrio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué podemos conversar de cuarto compartimiento? En el sistema nervioso central, básicamente la principal causa de amenorrea central, correcto, después de trastornos de la hipófisis, es anorexia. Por eso cuando les pregunten cuál es la causa más frecuente de amenorrea de origen central, arriba, es anorexia. Anorexia. ¿Ya? Es un diagnóstico psiquiátrico específico, lo van a ver en pediatría, pero es una causa aislada, es la más frecuente de amenorrea secundaria. Las otras que les pueden preguntar es anovulación funcional. ¿Y a qué se refiere anovulación funcional? Es a varias causas por las cuales una chica no ovula ese mes o por un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede ser, Doc? Puede ser por estrés, por ejercicio extremo, uso de drogas, alteraciones hormonales, no sé, pues hipertiroidismo, hipotiroidismo también se asocia a enfermedad de Cushing. Bueno, hay infinidad de causas que pueden hacer que el sistema nervioso central no pulse bien la GnRH. ¿Ya? Muy bien, luego tenemos acá hiperprolactinemia. No se olviden que la hiperprolactinemia más frecuente es por fármacos. ¿Qué fármacos? Antidopaminérgicos como la metoclopramida. Y la hiperprolactinemia puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir por tumores o por consumo de fármacos, ¿no? Tumores que producen prolactina, pues, ¿no? O consumo de fármacos como los antidopaminérgicos desde niña hasta adulta. Por eso es que las causas de hiperprolactinemia, que pueden ser tumores o fármacos, ya dijimos que el más frecuente es fármacos, puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Por eso es que en esta tabla les pongo que la hiperprolactinemia puede ser causa de amenorrea primaria como de amenorrea secundaria. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos acá arriba. Las amenorreas primarias, dijimos, la chica nunca arregló. Entonces ahí nuevamente, la causa más frecuente es el segundo compartimiento. Por lo tanto, si te preguntan cuál es el compartimiento más frecuente de amenorreas en general, tanto primarias como secundarias, es el ovario. ¿Ya? Y dentro de la primaria, la causa de ovario más frecuente es el síndrome de Turner. Ahí está, el Turner puro, tal cual, 45X0. ¿Ya? Muy bien, la siguiente causa ya no es hiperprolactinemia ni anorexia, ya no son esas causas, sino ahí sí nos vamos a canal. Amenorrea primaria de canal tenemos el síndrome de Rokitansky, ¿ya? Rokitansky-Kusterhauser es la agenesia de los conductos de Müller, ¿ya? Esta es la causa más frecuente, ¿correcto?, de amenorrea primaria de canal. Luego tienes himen imperforado, ¿ya? Otra cosa que te pueden preguntar acá es himen imperforado. Muy bien. Esa es
causa que explicaría una amenorrea primaria de canal. Agenesia de los conductos de Müller, síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser y después himen imperforado como causa. Sin embargo, han hecho una pregunta aislada que es el síndrome de Kallmann, ¿ya? El síndrome de Kallmann, como ven acá, es causa de amenorrea primaria del sistema nervioso central porque hay una destrucción, correcto, de las neuronas que producen la GNRH, ¿ya? Entonces vamos a estudiarlo más adelante, pero recuerden que este es un hipogonadismo específico, porque solo seleccionan las células que producen GNRH, ¿ya? Cal. Muy bien, entonces con eso ya hemos aprendido todas las causas de amenorrea que existen, ¿ya? Ahí están todas las causas que les van a preguntar, son las más frecuentes y están divididas por compartimiento y por tipo de amenorrea. Muy bien, ahora vamos al diferencial y eso es lo más importante de nuestra clase. Vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Chicos, esto es lo más tranca, así que acá les pido máxima atención para que en una sola la puedan captar. Yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de dos tipos de amenorrea. Puede ser de la primaria o puede ser de la secundaria, ¿no es cierto? Vamos a empezar por la más frecuente. ¿Cuál era la más frecuente? La secundaria. Entonces vengan acá. Algoritmo de la amenorrea secundaria. Si viene a tu consulta una chica que te dice, doctor, no reglo, ¿ya? ¿Tú alguna vez reglaste? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo no reglas? 3 ciclos. ¿Eres regular? Sí. Definición de amenorrea secundaria. O no reglo, doc, hace 6 meses y soy irregular. Entonces, si una chica viene con eso a tu consulta, tú tienes que hacer el algoritmo diagnóstico. ¿Ya? Entonces empezamos. Vamos a ir con lo más probable que es una chica regular que 3 ciclos viene sin reglar. Lo primero que siempre se pide es test de embarazo, ¿ya? Entonces, la primera prueba que se pide es un test de beta-HCG, se prefiere en sangre, ¿correcto? Entonces, lo primero es beta-HCG en sangre, ¿ya? Puedes pedirlo en orina, pero como ya tienes 3 ciclos sin reglar, ya pues hay que buscarlo en sangre, no es necesario en orina, ¿ya? Muy bien. Ahora, o sea, porque ya tú quieres llegar a un diagnóstico final, definitivo. No se pide ecografía, por si acaso, es beta-HCG. Ahora, esta prueba de embarazo obviamente no va aplicaría para una irregular con 6 meses, porque si fuera embarazo en 6 meses, bueno, se nota, pues, ¿no? Entonces, lo que trato de decirles acá es que todo algoritmo de amenorrea debe arrancar descartando el embarazo. Y eso se hace con fecha de última regla, sí, eso es correcto, pero como puede haber una patología del embarazo, por ejemplo, no sé, pues un ectópico, puede haber de repente mola, puede haber inclusive cualquier tumor que secrete beta-HCG, entonces la FUR y la ecografía no son las pruebas para descartar embarazo acá, sino la beta-HCG, ya que es esta hormona la que genera la amenorrea. Sería el gol estándar de descarte. Muy bien. Ahora la siguiente, si te sale beta-HCG negativo, o sea, no está embarazada, o sea, hay que buscar la siguiente causa más frecuente. Sería SOP, ¿no es cierto? Pero como todavía estamos en exámenes auxiliares de sangre, aprovechemos para tomarle y dosar la prolactina. Como les dije, era causa muy frecuente, entonces dosamos prolactina en sangre, ¿ya? Para ver si es que es un problema de tercer compartimiento, ¿ya? O dosamos TSH si es que estamos sospechando hipotiroidismo, ¿ya? Cuando hay hipotiroidismo, la TSH aumenta y la TSH hace aumentar a la prolactina, ¿ya? Recuerden que la prolactina es o genera amenorrea a nivel central, ¿ya? La prolactina genera amenorrea a nivel central. ¿Por qué? Porque le hace un feedback negativo a la GNRH. Y es algo lógico, ¿no? Si la chica está produciendo prolactina, obviamente es porque está dando de lactar. Entonces no debería reproducirse mientras está dando de lactar. ¿Ya? Entonces la prolactina inhibe a la GNRH. Ya está. Ahora, también habíamos visto que la causa más frecuente de hiperprolactinemia eran los fármacos antidopaminérgicos, ya que recuerden que la dopamina es el principal inhibidor de la liberación de prolactina, ¿cierto? El hipotálamo produce dopamina para evitar que la hipófisis
¿no? El hipotálamo produce dopamina para evitar que la hipófisis libere prolactina. ¿Ya? Entonces le damos un fármaco antidopaminérgico, entonces la prolactina se libera. Y la prolactina inhibe a la GnRH. ¿Ya? Muy bien. Si te sale prolactina negativo y también no tiene ningún problema en la tiroides, o si lo tuviera y le haces el examen, te sale TSH negativo, entonces este paciente tiene una amenorrea que no es de origen hormonal, ¿correcto? No es de origen hormonal de afectación central, o sea, hipofisiario. Entonces vamos a descartar la causa más frecuente, que es síndrome de ovario poliquístico, SOP. Le hacemos el test de Gamble, ¿ya? El test de Gamble o test de progesterona. Este test de Gamble consiste en aplicar por 14 días en la segunda fase del ciclo progesterona y después suprimir para ver si hay regla. Entonces una chica que me dice que tiene amenorrea secundaria y ya estoy en el paso del test de Gamble, a la mitad de su ciclo le arranco progesterona y después de 14 días de progesterona se la quito. Si regla, entonces lo que me está diciendo el test de Gamble positivo, cuando una chica regla ante la supresión después de 14 días de progesterona, es que lo que le faltaba a esta chica era progesterona, o sea, es anovulación. Lo que el test de Gamble evidencia es la anovulación, que es típico del SOP, pues, típico del SOP. En cambio, si a una chica le pongo progesterona por 14 días, le quito y aún así no regla, entonces test de Gamble negativo no es un problema de anovulación. Entonces, si no es embarazo, no es hormonal central y no es anovulación, ¿correcto? Entonces, ¿qué es? Bueno, acá, al descartar embarazo, descartar hiperprolactinemia y descartar anovulación por SOP, te has descartado las principales causas. Así que pasamos ahora al diferencial de las causas más raras, ¿ya? Entonces, en el diagnóstico parte 2, una línea acá, en la fase 2, lo que se hace es un diagnóstico de las causas más raras. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, hay que descartar uno por uno los compartimientos. ¿Cómo descartamos canal? Le voy a dar estrógenos y progestágenos, ¿ya? Le voy a dar un ciclo entero de 28 días de estrógenos con progestágenos. Puede ser combinado, puedo darle el progestágeno en la segunda mitad, bifásico, bueno, la forma que quiera, pero la idea es simular un ciclo ovárico. Entonces, al simular un ciclo ovárico, le quito después de un ciclo las hormonas y veo si regla. Si la paciente es test de estrógeno progesterona positivo, o sea, regla, eso quiere decir que el problema no está en el canal, ¿ya? Entonces, si la chica es test de estrógeno progesterona positivo, quiere decir que regló. Eso quiere decir que su canal está ok. En cambio, si el test de estrógeno progesterona sale negativo, o sea, no regla, entonces el problema ¿dónde está? En el canal. Porque le he dado las hormonas como si yo fuera el ovario. Y si no regla es porque está algo mal en su canal, que hay que hacer acá ecografía. Básicamente para encontrar el síndrome de Asherman. Si es que lo sospechamos por ecografía, el gol estándar como era histeroscopía, por histeroscopia. ¿Ya? Muy bien. ¿Puede haber otra causa? Sí, a veces hay tabiques que se forman, producto pues de, pueden ser pólipos, tumores, o sea, obstrucciones que no dejan pasar la sangre adquiridas, porque estamos en secundaria, ¿ya? No, doctor, el test de estrógeno progesterona dio positivo, o sea, la chica sí regló, entonces el canal está ok, no es el canal. Entonces pasamos al siguiente, que es el ovario. Entonces, ¿cuál es la única forma de ver si el ovario funciona? Hay dos hormonas que nos dicen si el ovario funciona. Tú puedes decir, doctor, estrógenos, progesterona. No, lo que el ovario produce no es una hormona muy sensible de función. Es mejor dosar la inhibina y la FSH. Son las dos hormonas para ver función ovárica, ¿ya? Sin embargo, la FSH es mucho más fácil de dosar y mucho más confiable. Entonces, si la FSH está más de 40 unidades internacionales por mililitro, más de 40, entonces eso implica falla ovárica. Falla ovárica. Y si ocurría antes de los 40 años, es falla ovárica precoz. ¿Ya? Y si la FSH está en menos de 2 unidades internacionales por mililitro, entonces eso implica que hay un
hipogonadismo hipogonadotrófico. O sea, hay una hipofunción gonadal, correcto, pero por un problema hipofisiario. O sea, hipogonadismo hipogonadotrófico. Fallan las gonadotrofinas. Ahora, puede fallar las gonadotrofinas por problema hipofisiario o hipotalámico. Eso no lo sabemos. Solo sé que no hay FSH. Hipogonadismo hipogonadotrófico cuando sale menos de 2. Entonces, si sale más de 40, falla ovárica, puede ser precoz o falla ovárica tardía, sería pues la menopausia, pues no se llama así. Solamente existe o menopausia o falla ovárica precoz, nada más. Entonces, si ocurriera este escenario, el diagnóstico ya está, el problema es del ovario. Pero si estamos acá a menos de 2, hipogonadotrófico, no sabemos si el problema es de hipófisis o de hipotálamo, no sabemos. Entonces ahí se hace el test de Luforán. El test de Luforán o de estimulación con GNRH lo que busca es simular la pulsación de un hipotálamo normal. Entonces, si yo le doy GNRH en pulsos y la chica regla, entonces me dice que el hipogonadismo hipogonadotrófico era ¿de qué causa? Del cuarto compartimiento. O sea, estaba fallando el hipotálamo. Pero si le doy pulsación de GNRH y la chica no regla, entonces quiere decir que por más que yo simulo ser el hipotálamo, la hipófisis no está funcionando bien. Entonces eso indica tercer compartimiento. ¿Ya? Ese es el test del Luforán. Luforán positivo, ese es hipotálamo, Luforán negativo, hipófisis. Y por favor no se olviden que tiene que ser en orden. No se les ocurra hacer el test de Luforán al inicio. Imagínate como un Asherman, ¿cómo va a salir el test de Luforán? Negativo, pues no va a arreglar. Es absurdo. ¿Ya? Una falla ovárica precoz, ¿cómo va a ser el test de Luforán? Negativo. O sea, tú no puedes dar el test de GNRH antes. Es en orden, ¿ya? Es en orden. Muy bien. Entonces, espero que con esto haya quedado claro su diagnóstico de amenorrea secundaria. ¿Ya? No olviden que hay un término que se llama menarquia tardía. ¿Ya? Recuerden que la menarquia tiene para ocurrir entre los 10 y los 16 años. Entonces, en la pregunta, si les ponen una chica que no regla pasado los 15 años en presencia de caracteres sexuales secundarios, es amenorrea primaria. ¿Correcto? Como hemos quedado. Por eso es que el tope es esperar su regla a los 16. ¿Ya? Entonces, en algunos libros, por ejemplo, en el Up to Date, la literatura que ellos revisan, cortan en 15, mientras que en otros libros cortan en 16, por ejemplo, los españoles. Entonces, donde ustedes lean, el rango de la menarquia va a ser entre 10 y 16 años, ¿ya? El problema ahí radica en que su diagnóstico de amenorrea primaria va a alejarse un año de lo que les he dicho arriba. Entonces, como la pregunta del residentado fue acá 15, ¿no es cierto? Entonces, y la otra pregunta del ENAM fue una paciente que viene y regla recién a los 16 años, ¿cómo se llama eso? Entonces, quédense con este concepto. Si les dicen, paciente no regla y tiene más de 15 años con caracteres sexuales, es amenorrea primaria. Tú no sabes si es que va a arreglar o no va a arreglar después, pero entra el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Entonces, amenorrea primaria. Pero si la pregunta dice, una chica regló a los 16, entonces se demoró, yo lo sé. ¿Fue una amenorrea primaria? Sí, fue una amenorrea primaria en su momento, pero como ya arregló, ya se acabó el problema, simplemente fue una menarquia tardía. Entonces, diagnostiquen menarquia tardía cuando les digan que ya arregló. ¿A qué? A los 16 años. ¿Ya? La menarquia tardía, aquella chica que arregla a los 16 años en adelante. Porque el rango normal es que se arregle entre más de 10 años y menos de 16 años. Eso es lo normal. ¿Ya? Esto tiene variaciones según las etnias, no se olviden, y tiene variaciones según las culturas. Así que no podemos cerrarnos en un valor específico. ¿Ya? Solamente lo pongo porque vino así en el balotario. Muy bien. Terminado ahora entonces esto de la amenorrea secundaria, vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la amenorrea primaria. Vénganse. ¿Ya? Esta fue pregunta de examen, ¿no? Entonces, para hacer tu diagnóstico de amenorrea primaria, como habíamos visto acá, ¿ya? Entonces, una chica tiene amenorrea primaria cuando no regla pasado los 15 años en presencia de caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto?
Y si por ahí se pone a arreglar, dijimos que le cambias el diagnóstico a menarquia tardía, porque arregló, pero tarde. Ya está. Bueno, pero ¿qué hacemos con esas chicas que no arreglan tarde? No tienen menarquia tardía, simplemente dejan de arreglar o nunca arreglaron, perdón, y es por una enfermedad que nunca van a arreglar en su vida. Entonces, una menorrea primaria, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que diferenciar es los caracteres sexuales secundarios. Eso es clave en el algoritmo. Entonces, historia clínica y examen físico. Si ustedes ven desarrollo puberal normal, correcto, entonces van a esperar hasta qué edad para hacer el diagnóstico, 15 años. Van a esperar hasta los 15 años para hacer el diagnóstico si ven un desarrollo puberal normal, ¿ya? Pero si el desarrollo puberal está detenido, no ha tenido desarrollo, entonces a los 13 años ya te detienes para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte del desarrollo puberal detenido o desarrollo puberal normal nos indica si estamos frente a la primera o a la segunda definición, ¿ya? Nos supongamos que estamos frente a la primera. La chica tiene un desarrollo puberal normal. Tiene botón mamario, vello púbico, adrenarquia, etc. Entonces hay que irnos a buscar qué problema puede ser. Nos habíamos quedado acá que el problema podía ser Turner lo más frecuente y luego Rokitansky o central. Pero chicos, no puede ser Turner, pues, porque tiene los caracteres sexuales normales, tiene hormonas. Entonces tendrá que ser Rokitansky, pues. Entonces, si es Rokitansky, hay que hacer una ecografía. El siguiente test que se hace es una ecografía. Si el útero está ausente, no tengo útero, entonces la paciente puede tener agenesia de Müller, ese es el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿ya? La agenesia mülleriana, ¿ya? Agenesia de los conductos de Müller o los paramesonéfricos. Pero por favor no se olvide, esta chica tiene que ser una chica, o sea, tienen que hacerle cariotipo. 46XX con ecografía útero ausente es Rokitansky-Kuster-Hauser. ¿Por qué, Doc? Porque si la chica nunca fue una chica, si no fue un chico, y no tiene útero, ya, porque es chico, pues no va a tener útero, pero su desarrollo puberal es normal, o sea, parece chica por fuera. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando eres chico en cariotipo, pero eres chica por fuera, eso es pseudohermafroditismo masculino. Pseudohermafroditismo masculino, no se olvide. Masculino lo da el cariotipo y pseudohermafroditismo lo da el fenotipo. Pseudohermafroditismo masculino. Es el famoso síndrome de Morris. Es la ausencia de sensibilidad en el receptor de testosterona a los andrógenos, ¿ya? No es sensible a los andrógenos el receptor de testosterona, por lo tanto no se puede formar pene, simplemente se queda como vagina distal trunca, los testículos no pueden descender por completo, quedan en el canal inguinal, no se desarrolla vello, ese es un dato. En el Morris no hay vello porque necesita testosterona para la adrenarquia, ¿ya? Eso es un síndrome de Morris. Es raro, pero existe, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si la chica sí tiene útero? Ya pues no, entonces si tiene útero no es Rokitansky, ¿cuál era la siguiente causa? Himen imperforado. Entonces, o sea, no puede salir la sangre. Entonces, si hay una obstrucción, no lo olviden, la causa más frecuente de esa obstrucción va a ser un himen imperforado. ¿Ya? Y cuando hay un himen imperforado, la clínica es, la chica se presenta con una masa abdominal, que es por la sangre en el útero, hematometra, ¿ya? O también la sangre en la vagina se llama hematocolpos, es una masa de sangre, con dolor cíclico, porque le duele cada mes, y con amenorrea. Esa triada, masa dolorosa pélvica, dolor cíclico y amenorrea, eso es himen imperforado, ¿ya? Les han preguntado otras causas raras de obstrucción, que es el tabique vaginal. Eso es cuando la placa vaginal no se ha permeabilizado por completo, ¿ya? Tabique vaginal es cuando la placa vaginal no se ha podido permeabilizar por completo. Las chicas tienen placa vaginal que normalmente debería permeabilizarse para que quede el canal vaginal. Si eso no ocurre, nos queda entonces acá un pequeño tabique longitudinal, ¿ya?
Y finalmente, agenesia vaginal es cuando nunca se formó la vagina, pues, ¿no es cierto? Ya sea porque nunca se permeabilizó nada de la placa o porque no se llegaron a juntar los dos extremos. ¿Ya? La vagina tiene doble origen embrionario. Y doctor, ¿qué pasa si no hay obstrucción? ¿Ya? A todo esto, antes que me olvide, cada vez que encuentran ustedes una anormalidad del aparato genital, siempre sospechen anormalidad del aparato urinario también, ¿ya? Bueno, entonces, doctor, no hay obstrucción. ¿Cómo es eso? No hay obstrucción. Entonces, la segunda opción que ustedes tienen acá es que la chica haya desarrollado bien su pubertad, tenga útero, tenga todo, pero no hay obstrucción. O sea, ¿qué está pasando? Tiene las hormonas, por eso es pubertad normal, es una mujercita, tiene útero y no sangra. Entonces, lo que ha ocurrido acá cuando no hay obstrucción es que se ha detenido el desarrollo hormonal normal. Y la superhormona que puede detener el desarrollo uterino, perdón, hormonal normal es el andrógeno. Así que en la hiperplasia suprarrenal congénita o el síndrome de ovario poliquístico, la clínica es la hiperandrogenemia. Si aumentan los andrógenos, entonces no madura el eje y nunca puede haber regla. ¿Ya? Entonces, en este caso, es una chica que nació con hiperplasia suprarrenal congénita o hizo un SOP antes de su pubertad, hizo el SOP antes de la pubertad. En ambos casos, se producen tantos andrógenos que no le van a dejar reglar y va a aparecer como una menorrea primaria. ¿Ya? Sencillo, ¿verdad? Ojo, yo les dije que el SOP es la causa más frecuente de menorrea secundaria porque ocurre después. La mayoría de SOPs ocurren en chicas obesas, después de que han pasado su menarquia. Pero hay chicas, un 30% de SOPs, que son genéticas, que son flaquitas y que ocurre inclusive antes de su menarquia el SOP. ¿Ya? Muy bien, porque el SOP, no lo olviden, es un problema endocrino. Muy bien, entendido. Ahora, vamos acá. Doctor, ¿qué pasa si la chica no tiene desarrollo puberal, no tiene botón mamario, no tiene vellos, o sea, no tiene hormonas, no tiene estrógenos? Entonces, ¿el problema dónde puede estar? Solamente puede ser en el ovario o puede ser en el complejo hipotálamo hipofisiario. ¿Sí o no? Entonces, si el problema es en el ovario, la única forma de saberlo con quién es, con la FSH. Ya les dije, si la FSH estaba más de 40, ¿se acuerdan? Igual que en la secundaria, es problema ovárico, y si la FSH está menos de 2, es un problema central. Entonces, cuando la FSH está menos de 2, tienes varias causas. Este es el retardo constitutivo del crecimiento y desarrollo. Ya es un retardo constitutivo. Simplemente acá la chica se demora en desarrollar. Es constitutivo, no es peligroso, solo se demora. ¿Ya? La anorexia ya les expliqué, cuarto compartimiento. El estrés ya les expliqué, cuarto compartimiento. El ejercicio extremo, cuarto compartimiento. ¿Ya? ¿Qué ocurre en estos tres en común? Se libera cortisol. La anorexia, el estrés y el ejercicio intenso liberan cortisol, que es una hormona del estrés, y eso genera ovulación central. ¿Ya? Kalman, ya dijimos, es una paciente que no produce GnRH. ¿Por qué? Y esto es importante, lo vamos a apuntar acá. Porque hay una agenesia del núcleo arcuato, que es el que produce GnRH, por una mala migración neuronal. Y también hay agenesia del bulbo olfatorio, porque vienen del mismo origen nervioso. Entonces, el paciente hace hipogonadismo hipogonadotrófico específico de GnRH y anosmia. Ese es calma. ¿Ya? Tumores, cualquier tumor que produzca prolactina o cualquier tumor que destruya la hipófisis o el hipotálamo. ¿Ya? Medicamentos, ya les dije, los antidopaminérgicos son los más asociados a la hiperprolactinemia y eso genera amenorrea. Aunque hay varios medicamentos que pueden bloquear el estímulo de la GnRH, pueden bloquear la pulsación de GnRH. Hay varios medicamentos. Muy bien, con eso, y bueno, para la pregunta de examen, el medicamento más frecuente antidopaminérgico era la metoclopramida, ¿no es cierto? La más usada.
Ahora, si la FSH está alta, más de 40, entonces un problema del ovario habíamos quedado. ¿Y cuál era el problema del ovario acá más frecuente en amenorrea primaria? Turner, ¿no? El síndrome de Turner puro, 45X0, es una mujer que invariablemente tiene talla baja, ¿se acuerdan? Talla baja. No es obligatorio que haya retardo mental, es raro, ¿cierto? La paciente tiene una serie de características que, bueno, voy a nombrar algunas de ellas nada más, igual lo ven en pediatría, ¿no es cierto? La paciente tiene cúbito valgo, tirium coli, correcto, hipertelorismo, tiene nevus pigmentario, correcto, tiene coartación de aorta, riñón en herradura, son patologías típicas del síndrome de Turner, ¿ya? Entonces una chica con talla baja, cúbito valgo, tirium coli, cuello alado, hipertelorismo, coartación de aorta, riñón en herradura, varios nevus pigmentarios, bueno, configura el fenotipo de un Turner, ¿no? Ojo, el retardo mental no es obligatorio. Ahora, ¿qué pasaría si esta chica tiene FSH alta, ya, pero no es Turner? O sea, tiene un problema del ovario, pero no es Turner. O sea, es 46XX, es cariotípicamente normal. Entonces, el único problema acá es que algo ha pasado con el ovario. Algo ha pasado con el ovario. Entonces, ahí tienes la disgenesia gonadal pura. Se llama así porque la chica es XX, no es Turner, pero no desarrolla los genes del ovario. Disgenesia gonadal pura. Ya es la segunda causa después del Turner. Tienes la oforitis autoinmune. Es una chica que hace autoanticuerpos contra sus ovarios y los destruye. Típico de enfermedades autoinmunes poliglandulares, ¿no es cierto? Tienen otras glándulas también autoinmunes. Resistencia a la FSH, ¿ya? Es el síndrome de Perrault. Perrault. Es una chica que sus receptores de FSH no responden. Y por radioterapia o quimioterapia ha destruido su ovario, típico de las niñas con leucemia que reciben tratamiento quimioterapéutico o radioterapéutico. ¿Ya? En esas niñas con leucemia hay que congelar sus ovarios, o perdón, sus ovogonias, sus óvulos a futuro para que pueda reproducirse, ¿ya? Se congela sus ovogonias para que pueda reproducirse después porque gran parte de ellas quedan estériles de por vida, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, como han visto, es un poco pesado, hay bastante que apuntar, les recomiendo que estudien esta diapositiva, es muy importante porque ha venido en los últimos 2 exámenes del residentado seguido, ¿ya? Así que en el de ENAM también puede ocurrir lo mismo. Vino solo una vez en 2017, últimamente es una pregunta de amenorrea, pero igual hay que estar preparado, ¿ya? Bueno, eso es todo, muchas gracias.